Ernesto, muy buenos días. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Es para mí un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación y por tu generosa presentación, Ernesto. Bueno, Brenda, ¿podrías ayudarnos un poco a entender los antecedentes y el contexto? Porque mucha gente se pregunta, bueno, o sea, para el análisis, ¿por qué es que ocurre todo esto, no? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que está buscando Putin con toda esta invasión? ¿Y qué otros planes tiene? Pero para poder tratar de entender y descifrar toda esta situación, ¿cuáles son las motivaciones y cuáles son los antecedentes? ¿Puedes Perfecto. ayudarnos un poco con ese análisis de contexto? Con todo gusto, Ernesto. Digamos que no me voy a ir al siglo IX, en donde estaba el Principado de Kiev, este Principado eslavo oriental, que es parte del discurso de Vladimir Putin, su existencia y la prevalencia de Kiev como la gran ciudad de Rusia en ese momento. Pero lo que voy a decirte es que a lo largo de muchos siglos el pueblo ucranio existía, pero estaba en ocasiones dentro y en ocasiones fuera del control, digamos, de Moscú. Entonces, esto pasa desde el siglo IX hasta, me voy a aventar un brinco muy agresivo, pero vamos hasta el siglo pasado, hasta el siglo XX. Y entonces vamos a ver cómo en 1991, tras la caída de la Unión Soviética, bueno, solamente decir respecto a lo pasado, que durante ese tiempo siempre existió el pueblo ucraniano como nación, existía un idioma, una lengua, una cultura, incluso en tiempos de la Unión Soviética existían asociaciones de escritores o de poetas ucranianos. Eh, Pasa el tiempo, cae la Unión Soviética y en 1991 se lleva a cabo un referéndum para ver si los ucranianos deseaban su independencia. Y en este referéndum, en donde votan más del 80% de los ucranianos, 92% se dicen a favor de la independencia. Nace así Ucrania en la época moderna como un país independiente, en 1991. 1994, solamente unos años después, se le pide a Ucrania que ceda las armas nucleares que tiene en su territorio. Entonces, Ucrania llega a un acuerdo con Estados Unidos y con Rusia, conocido como el Memorándum de Budapest, que ahora está de moda, en el cual cede las armas nucleares que están en su territorio a cambio del reconocimiento de sus fronteras. Este acuerdo lo firma Rusia, evidentemente, reconoce las fronteras de Ucrania y esta cede sus armas nucleares que son trasladadas por Estados Unidos a territorio ruso. 1994 estamos. Y de ahí me brinco a un año muy importante o un par de años muy importantes para entender lo que estamos pasando. En 2013, finales del 2013, estaba en el gobierno un hombre de nombre Víctor Yanukovych. Este hombre era prorruso, muy cercano a la visión y a las intenciones del Kremlin, y él decide de alguna manera boicotear un acuerdo de asociación que se firmaría entre la Unión Europea y Ucrania. Este acuerdo de asociación era un acuerdo político-económico que llevaría más cerca, digamos, al gobierno de Kiev, de Bruselas. Y Víctor Yanukovych decide el 20 de noviembre del 2013 no firmarlo. Para el día 21 de noviembre ya las manifestaciones en la plaza de Maidan, en la ciudad de Kiev, se habían vuelto importantes. Y estas manifestaciones del campo prooccidental se van intensificando, dentro de ellas, como en todas las manifestaciones que conocemos en nuestro continente muy bien, había desde luego grupos radicales, más de extrema derecha, que es parte del discurso del Kremlin, pero era un movimiento muy amplio, de enorme calado, y en donde perdieron la vida 100 personas ante la represión del ejército ucraniano. El presidente Yanukovych, al no poder controlar la situación durante semanas, termina exiliándose en Rusia y comienza un nuevo gobierno. A principios de 2014, como consecuencia un poco de estos movimientos de Euromaidan que fueron de finales de 2013 hacia inicios de 2014, se sueltan una serie de manifestaciones por todo el país y se da
lugar a lo que se conoció como los enfrentamientos de Odessa. Odessa, una ciudad en el sur de Ucrania, en la cual se enfrentan los grupos pro-Rusia con los grupos pro-Occidente. Y hay un evento particularmente difícil en el cual se le prende fuego a un edificio. En este estaban 42 rusos étnicos que pierden la vida y 2 ucranianos. Este evento también es parte central del discurso de Vladimir. Después del tema de Odessa, viene desde luego la toma del Donbass, digamos, la anexión de Crimea. ¿Qué hace el gobierno de Vladimir Putin? Primero, invade militarmente, igual que esta vez, y unos días después lleva a cabo un referéndum en total opacidad, sin ningún observador internacional, y sale a decir el gobierno ruso que el 97% de los habitantes de Crimea están de acuerdo en formar parte de Rusia. Y pues sí, hay sanciones internacionales, hay algo de condena internacional, mucho menos que en este momento. Por poner un ejemplo, en Naciones Unidas se vota una resolución para condenar lo que sucede en Crimea y 100 países votan a favor de la resolución comparado a la votación de esta semana en donde fueron 141. Entonces, llegamos a este momento y en paralelo también en 2014, estas luchas entre el campo occidental y el campo prooccidental y el campo proeuropeo se extienden a la región del Donbass. La región del Donbass es en el noreste de Ucrania, una de las zonas más pobladas y más industrializadas del país. Y aquí los enfrentamientos se vuelven particularmente duros y las fuerzas prorrusas se hacen del control de edificios públicos y desde ahí combaten al gobierno ucraniano, ¿no? Y se declaran 2 repúblicas independientes. Por un lado Donetsk y por otro lado Lugansk. Desde entonces, desde 2014, en la región de Donbass existe una guerra en Ucrania. En Occidente no hablábamos mucho de ella porque se trataba de una guerra local y porque de repente estamos encerrados en nuestros propios temas, pero esta guerra existía en la región del Donbass desde 2014 y a partir de ello han muerto 14,000 personas a causa de este conflicto armado y han sido desplazadas 1,5 millones de personas. De los 2 bandos, desde luego, y hay casos atroces de los 2 bandos, desde luego. Esto nos lleva a diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado, del 2021, el gobierno ruso apuesta efectivos militares en su frontera con Ucrania, 100,000 en un inicio. Este número fue creciendo con el paso de las semanas y de alguna manera logra captar la atención de Occidente y sentarse a la mesa a inicios de enero de este año con diferentes actores. Por un lado, con la Unión Europea, por otro lado, con la OSCE, la Unión Europea, no, con la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, por otro lado, con la OTAN, esta organización del Tratado del Atlántico Norte, y con Estados Unidos. Estas 3 mesas de negociación se llevan a cabo los primeros días de enero de este año y fracasan. Realmente no hay ningún acuerdo. Vladimir Putin tiene muy claro qué es lo que está exigiendo, pide lo que él llama garantías de seguridad y Occidente no está dispuesto a ello y, digamos, el conflicto escala. Y ya lo que ustedes habrán visto en las últimas semanas, el reconocimiento de las repúblicas Donetsk y Lugansk por parte del gobierno ruso, a partir de ello la decisión de enviar al ejército para el mantenimiento de la paz y tener ya una presencia fuerte militar en esta región de Donbass. Y después, el 24 de febrero, pues ya la guerra que conocemos, una invasión a gran escala que comienza desde diferentes flancos, el bielorruso, el de Crimea, el de Donbass. Entonces, eso nos lleva al momento actual. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiere Vladimir Putin? ¿Cuáles son las razones de Vladimir Putin? Vladimir Putin esgrime las siguientes. Por un lado, el tema histórico. Esto no es nuevo. Él viene diciendo desde hace tiempo que Ucrania es un país que no existe y que es parte de Rusia. Incluso el año pasado, en julio del 2021, él publica un documento de su autoría en el sitio web del Kremlin, en donde da su versión historiográfica de las cosas, que se resume a que Ucrania y Rusia son un mismo pueblo y que se han separado por las influencias extranjeras
hasta cierto punto dice, y quizás los bolcheviques, pero básicamente las influencias de otros países nos han separado y somos un mismo pueblo, los pequeños rusos y nosotros. Ese término que, por cierto, molesta mucho a los ucranianos. Por un lado está esta visión histórica. En segundo lugar está el tema geopolítico. Vladimir Putin argumenta que tras la caída de la cortina de hierro, en el momento de la negociación para la reunificación de Alemania entre el gobierno de Gorbachev y el gobierno de Bush padre, se habría acordado entre Rusia y Estados Unidos que la posición de la OTAN o el crecimiento de la OTAN no pasaría al este de lo que fue entonces la frontera ideológica en la Guerra Fría. Entonces, años después, ellos argumentan que existe este acuerdo. Lo cierto es que no hay ningún solo documento firmado y el campo occidental dice que eso no fue así. Pero esto le da argumento a Putin para decir, no se respetó ese acuerdo, la OTAN ha venido creciendo hacia el este y ciertamente la OTAN es una organización militar, una alianza militar que se crea para defenderse de Rusia en su momento y que nunca se deshizo, a diferencia de en su momento el Pacto de Varsovia. Es cierto también que la OTAN ha venido incorporando miembros al este, como Polonia y los del Báltico, Estonia, Lituania. Además de ello, después del evento que les comenté de la anexión de Crimea a Rusia, la OTAN decide formar lo que ellos llaman fuerzas de avanzada reforzada. Son las pequeñas grupos militares de 1.500 efectivos multinacionales y que rotan cada 6 meses y que tienen presencia en Polonia, Estonia, Letonia y Lituania. Esto le da un gran argumento a Vladimir Putin para decir, hay una presencia militar en mis fronteras. Era menor, en el campo occidental se ve como defensiva, pero desde la visión y lectura de Vladimir Putin, esto amenaza la seguridad de Rusia. Entonces, el segundo elemento es el geopolítico. Hay un tercer elemento que desde luego es el legado de Vladimir Putin, un hombre que quiere dejar una marca en la historia de su país y que ha dicho reiteradamente que el desintegramiento de la URSS fue el peor error geopolítico del siglo pasado. No solamente dice eso, sino que también dice que solamente alguien que no tenga corazón no añoraría a la Unión Soviética y solamente alguien que no tenga cabeza querría revivirla. Y yo creo que lo que estamos viendo es justamente eso, un Vladimir Putin que quiere volver a una gran Rusia, ¿no? Esta idea de un país digamos, que vuelve a ser un imperio, no necesariamente una Unión Soviética, pero sí que tiene un control más allá de las fronteras del hoy Estado ruso, y esto va en línea con el apoyo popular que recibe en su país, en donde la generación de mayor edad, que es la que lo apoya, tiene cierta añoranza de esta grandeza rusa. El último elemento, y con esto termino esta primera intervención, es el tema de la defensa de los rusos más allá de las fronteras. Durante la época de la Unión Soviética, muchos rusos se fueron a vivir a las diferentes repúblicas soviéticas y al momento de su desintegración y volverse 15 países, desde luego hay rusos viviendo en estos diferentes países. Uno de ellos, Ucrania. Existe una población importante de primera y segunda generación que es rusa, de cultura, de idioma, que se identifica como rusa y que vive más hacia el este de Ucrania y que asegura Vladimir Putin por los eventos que les comenté, el tema del edificio de Odessa y el tema de los ataques en la guerra que afectaron a ambos campos, él asegura que hay un intento de genocidio estructural desde el gobierno, incluso acusa a un gobierno neonazi, dice vamos a desnazificar Ucrania y a desmilitarizar. Esto parece un poco paradójico, siendo que Volodymyr Zelensky es el único presidente judío, aparte del presidente de Israel, el único jefe de Estado en este momento en el mundo. Un presidente judío en un país de un gobierno neonazi resulta paradójico, pero este es uno de los argumentos centrales. Existen los grupos de extrema derecha en Ucrania de manera aislada, como en muchos otros países, pero él dice que es un esfuerzo estructural desde el gobierno para acabar con la población rusa y que él tiene la necesidad de defenderlos. Y con esto creo que estas 4 razones son las que en la versión de Vladimir Putin le dan los motivos para llevar a cabo este ataque. Perfecto. Bueno, creo que has hecho
Brenda, una excelente remembranza y análisis. Y bueno, así llegamos a esta guerra, ¿no? Digamos, de esta magnitud, en donde había una reacción de Estados Unidos, de Occidente, y digamos, yo estuve viendo las cifras económicas de Rusia, y ellos llegaban antes de la invasión con una buena salud financiera, con una buena salud, digamos, de su economía. Su ratio deuda sobre PIB, que en la mayor parte de países de Europa está por encima del 100%, para Rusia era 20%. O sea, esa es la envidia de cualquier país, 20% el ratio deuda sobre PIB. Una tasa de desempleo del 4.3%, o sea, casi pleno empleo. Pleno empleo es 3% más o menos, ¿no? Entonces, pero 4.3% es una de las tasas más bajas de desempleo que hay probablemente en el mundo. Llegaba también con unas reservas internacionales de 630.000 millones de dólares y que una parte minoritaria se la acaban de bloquear. Llegaba con un, digamos, grado de inversión, ¿no? Un país grado de inversión, y con todos esos antecedentes. Y algo más, en el Doing Business que publica el Banco Mundial, ellos en la década anterior, ¿no? de 2000 a 2010, llegaron a estar en la posición 138, si la memoria no me falla, 138, ¿no? Y escalaron hasta la posición 29. Es decir, antes de este conflicto estaban en la posición 29. O sea, el país, el mejor país dentro de los 20, mejor dicho, un país dentro de los mejores 29 países o 30 países para hacer negocios en el mundo. Entonces, llegaba bien, con buena salud. De pronto se da este bloqueo y nos vamos hacia el otro extremo, ¿no? Es decir, la bolsa cierra, la bolsa de Moscú cierra Seguirá cerrada al menos hasta el martes. bueno, y va a seguir cerrada, pues no sabemos hasta cuándo, Sí, porque el día pero que la abran, se calcula que las pérdidas por descapitalización bursátil son de más o menos 500.000 millones de dólares, 500.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, tenemos eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos la salida de los bancos suizos, perdón, de los bancos rusos, no todos los bancos, pero los principales del sistema SWIFT, ¿no? Tenemos el congelamiento de algunas cuentas estatales o del Estado ruso fuera de Rusia, ¿no? Y prácticamente Rusia pues se le hizo una reducción en la calificación de riesgo de triple B a B, y me parece que pronto va a ser default, ¿no? Me parece que va a ser default, ese es un pronóstico. Va a ser incumplimiento porque ellos tienen deuda emitida en dólares y entonces ellos quieren pagar los cupones en rublos, ¿no? De hecho, ya pasó la semana pasada con un cupón de 100 millones de dólares que dijeron lo voy a pagar en rublos. Entonces eso es un incumplimiento técnicamente hablando, ¿no? Entonces, han pasado al otro extremo. Ahora, la pregunta, a mí me parece, y me gustaría tu opinión, que Rusia como que se preparó, o sea, como que se puso fitness para esta guerra, porque todos sabemos que en situación de guerra el país tiene que endeudarse, los gastos militares aumentan, o sea, hay crisis, ¿no? Entonces como que el país se puso fitness para esta, digamos, situación armada, ¿no? Metafóricamente hablando. Ahora reciben este golpe y la pregunta es qué tanto podrá soportar el bloqueo, ¿no? Entonces tengo dos preguntas. La primera es si tú coincides conmigo en que hubo una especie de preparación durante los años previos para llegar en buena situación financiera a este hipotético momento. Y segundo, la segunda pregunta es, estos bloqueos, ¿no? Que han sido selectivos además porque Rusia sigue suministrando gas a Europa y sigue vendiéndole petróleo a Estados Unidos, entonces no ha sido un bloqueo completo ni del todo radical.
Entonces, ¿hasta cuánto puede soportar Rusia estos bloqueos? ¿Cuál es tu visión? Ernesto, yo creo que sin duda Vladimir Putin y su gobierno se habían preparado a nivel economía, finanzas. En 2014, cuando fue la anexión de Crimea a Rusia, de la cual ya hablábamos antes, se impusieron sanciones de Occidente a Rusia. Esto ya había sucedido anteriormente, además de que en los años recientes el arma preferida de Washington es justamente las sanciones y de que hubo advertencias claras en los días antes de la guerra de que habría sanciones demoledoras. Él lo tenía muy claro y desde 2014 vino preparando el terreno. Es decir, por un lado, en ese momento de las primeras rondas de sanciones, prohíbe la importación de alimentos que vengan de la Unión Europea o de Estados Unidos. En ese momento, Rusia importaba un tercio de los alimentos que consumía. Y cuando toma esta decisión, de alguna manera algunos decían, se está dando un balazo en el pie, pero lo que hizo fue forzar un desarrollo muy rápido de su sector agrícola y agroalimenticio. Entonces, por un lado, Rusia había fortalecido estos dos sectores cruciales en este momento de las sanciones. Por otro lado, como en ese momento se desconectó a dos bancos rusos de Visa y Mastercard, él vio que esto podría pasar y echó a andar su propio sistema de pagos conocido como la tarjeta MIR. Y esta tarjeta, ante la cual al principio los rusos eran un poco escépticos, fue encontrando aceptación gracias a que el gobierno hace la distribución del gasto social a través de estas tarjetas y entonces hoy muchos rusos, la mayoría de los rusos tienen una tarjeta MIR. Por otro lado, sabiendo que existía la amenaza de desconectarlo de SWIFT, como ya se había hecho con Irán, creó su propio sistema financiero interno, un equivalente a SWIFT en su versión rusa y que no tiene la conectividad que tiene SWIFT. Evidentemente los que nos escuchan saben mucho de finanzas, pero SWIFT es alguna especie de Internet de los bancos, digamos, la manera de comunicarse entre los bancos. Él sabía que podía suceder. Tenía su propio sistema que le podría permitir que su economía nacional siguiera funcionando, pero no ya el comercio con el occidente, y su sistema sí está conectado al sistema chino y al sistema iraní, que son equivalentes. En términos de su relación comercial, desde 2014 Rusia voltea con toda claridad a China y para 2016 ya China era el mayor socio comercial de Rusia. Entonces, no solamente fortalece relaciones con el mercado chino, sino que también lo hace con los miembros los demás miembros de los países BRICS, con Brasil, con India, con Sudáfrica, lo hace también con países como Turquía. En fin, fortalece sus relaciones comerciales con otros países que no están tan alineados a los intereses en Washington. Y también se deshace de la deuda que tenía en dólares en la medida de lo posible, trata de vender esta deuda que tenía en dólares y trata de hacerse de activos para su reserva internacional en otras monedas. Al día de hoy su principal activo es el euro, el número 2 es el oro, el número 3 es el dólar y el número 4 son los yuanes. Rusia es el mayor poseedor de yuanes en todo el mundo en este momento. De alguna manera trató de desdolarizar las transacciones rusas. Todo esto es interesante, nos habla de que Vladimir Putin sabía que vendrían sanciones, pero será completamente insuficiente para defender a la economía rusa ante la envergadura de las sanciones que estamos viendo. Las sanciones son colosales y vienen desde diversos países. ¿Cuál es su tabla de salvación? Desde luego China, desde luego que es el mercado chino a quien tendrá que venderle más barato porque no hay muchas opciones de venta, pero sí es una tabla de salvación y desde luego tendrá relaciones, como ya decía yo hace un momento, comerciales que seguirán con algunos de estos países. Hemos visto a Brasil titubear mucho en su posición, sí estar a favor de la condena en Naciones Unidas, pero no hacer condenas desde la presidencia y el presidente Jair Bolsonaro. En fin, esto tiene que ver con los intereses comerciales de Brasil. Entonces, ¿y también de India, tú crees? ¿De India? Sin duda. Y India ahí tiene dos temas por los que vota
se abstiene de la votación. Por un lado, la relación comercial que tiene con Rusia, pero por otro lado, tiene una relación muy importante con Ucrania. Digamos que Ucrania se vuelve pieza central de este famoso proyecto de la ruta de la seda que impulsa Pekín, porque Ucrania pues es justamente el punto de unión entre Europa y Asia y es uno de los países con mayor inversión en este proyecto y punto nodal del proyecto. Además de eso, históricamente Naciones Unidas ha tenido todas las votaciones sobre el tema de Cachemira. A Pakistán se le ha unido Rusia, entonces de alguna manera India tiene simpatía por Ucrania, que siempre lo ha apoyado en estas votaciones. Entonces ahí, por esto esta posición que se quedó un poco a la mitad, como le pasó a Israel, como le pasó a Turquía y a muchos otros países que sí hacen condenas, pero en los hechos permanecen en una zona nebulosa. Entonces, no está 100% desconectado del mundo, pero hay dos tipos de sanciones adicionales a los que mencionaste, Héctor, que vale la pena decir. Por un lado, las sanciones a los individuos, ¿no? Ya se ha hablado mucho al grupo cercano de Vladimir Putin, a la oligarquía, a altos funcionarios del gobierno y a Putin mismo. ¿En qué consisten estas sanciones que imponen los países? Uno, se congelan sus cuentas en estos países y dos, no pueden viajar ellos a este territorio. En el caso de la Unión Europea, no hicieron la segunda, dejaron abierta la posibilidad de viaje en caso de que Lavrov y Putin, nada más para estos dos personajes, en caso de que estos tuvieran que viajar a Europa para alguna negociación de paz. Pero en el resto de los países se implementan los dos temas para todo este grupo de personas que se han mencionado. Y por otro lado, esta no es una sanción, pero de alguna manera funciona como tal. Es la reacción de la iniciativa privada, que ante el temor por un tema reputacional o bien el temor de que este cerco comercial que se está construyendo en torno a Rusia termine por afectar sus empresas, han decidido retirarse. Y la lista de empresas es enorme, desde Apple hasta Nike, desde IKEA hasta Disney. Entonces, estas empresas sacan sus productos, sacan sus inversiones, está Volvo, hay un mundo de empresas que no necesariamente, sí, seguramente en consulta con sus secretarías de economía, pero esta más que una sanción es una decisión de la iniciativa privada, pero que tendrá un costo importante también en la economía rusa y en el acceso que pueda tener a ciertos productos. Entonces, esto es más o menos el escenario de la defensa y creo que cuánto puede aguantar es muy difícil. El comparativo más cercano podría ser el de Irán. No tenemos en el mundo moderno sanciones de esta envergadura. Podríamos compararlo con Irán, que sería el más parecido. Tal vez el caso de Corea del Norte, había gente que me decía, mira, si Corea del Norte sobrevive, ¿no? O sea, ha sobrevivido, y no solamente ha sobrevivido, sino que ha tenido la capacidad de generar armas nucleares con todos los dedos que tiene. Rusia, con los recursos naturales que tiene, con la ayuda de China, ¿no? Y con los sistemas propios que tú acabas de mencionar, probablemente tiene más opción de sobrevivir que lo que en su momento significó las sanciones para Corea del Norte. O sea, yo no creo que haya un país más sancionado que Corea del Norte, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú esto? Yo creo que de facto se va a convertir en una especie de gran Corea del Norte de Rusia. Es decir, no va a tener conectividad aérea, va a tener el comercio internacional totalmente, digamos, mutilado. Tendrá relación con los países que ya mencionamos, pero la mayor parte del mundo romperá relaciones comerciales, tiene sus cuentas congeladas. O sea, sí se va a convertir en un país como un paria en gran parte del mundo y en ese sentido creo que va a ser muy duro. Lo que vemos en los ejemplos es que las sanciones históricamente no han sido eficientes, salvo el caso de Sudáfrica en el apartheid, donde sí hubo un cambio de política, pero en la mayor parte de los países, y ahí tenemos Venezuela, ahí tenemos Cuba, ahí tenemos Irán, ahí tenemos Corea del Norte, realmente no ha habido un cambio de gobierno que es la intención, entre comillas, de Washington. Sí hay un empobrecimiento de la población. La clase media con una visión más pro-occidental termina por huir del país, la mayor parte, y entonces incluso disminuyen las probabilidades de un cambio democrático. Entonces me parece que lo que es un hecho
lo que es un hecho es que estas sanciones no van a detener la guerra. Van a afectar a la economía rusa sin duda. Hay pronósticos que hablan de una caída del PIB ya nada más para el año siguiente entre 7 y 15%. Pero más allá de eso, estas medidas son de largo plazo, de largo aliento y no van a detener a Vladimir Putin en esta guerra. Eso hay que tenerlo con claridad. Ahora, habrá una revuelta social. Hay que recordar que en Rusia hay una represión importante, es decir, uno se arriesga a una pena de 20 años de prisión si organiza, si uno es de uno de los organizadores de estas revueltas o protestas. Si uno maneja en la prensa la palabra guerra o invasión, está sujeto a 15 años de prisión. Entonces, habrá que ver los rusos si cae este 7%, 8%, 9% del que hablábamos, te pueda llegar hasta un 15%, si esto hace que se genere, que las divisiones internas se vuelvan más grandes y que la gente realmente se vuelva a las calles. Si a mí me preguntan, yo creo que las posibilidades de una revuelta social son muy bajas. Hay un control férreo de la información, la propaganda rusa es muy sofisticada, es decir, no presenta a Rusia como el bueno y a Estados Unidos como el malo o a Occidente como el malo, sino que dice aquí todos somos malos, en pocas palabras. Por eso cuando atacan los argumentos de Occidente, y ustedes lo pueden ver en las redes sociales, es, ay, pero Estados Unidos siempre ha hecho mal, Estados Unidos la guerra en Irak, lo cual es absolutamente cierto. Es decir, la guerra de Irak fue un fiasco y un engaño, el retiro de Afganistán fue caótico, el financiamiento de armas para la guerra en Yemen en este momento por parte de Estados Unidos es innegable, pero eso no debiera ser argumento para ver lo que está sucediendo en Ucrania. Claro, porque una acción mala no justifica otra acción mala, pero entonces el punto es, yo estoy de acuerdo contigo que difícilmente haya una revuelta interna como no lo ha habido en Cuba o como no lo ha habido en Corea del Norte, y probablemente no lo habrá, ¿no? Por el estilo del régimen, ¿no? Entonces, ahora, una pregunta bien concreta. En términos de probabilidades, ¿qué tan probable consideras tú que en los próximos 12 meses Rusia tome el control de Ucrania? Tome el control significa que entren los tanques rusos digamos, a la casa de gobernación o que pongan a un gobernante que sea un títere de Putin, ¿no? Yo creo que va a suceder en los próximos meses. Yo creo que va a suceder. Lo que creo también... Es casi inminente, digamos, ¿no? Estamos en un punto en donde Biden, con una condición política interna muy complicada, con elecciones de medio término muy cerca, con una población estadounidense que se niega a la intervención militar estadounidense de manera directa. Él, desde antes del inicio del conflicto, que a mí me parece un error, dijo abiertamente que Estados Unidos no se involucraría militarmente. Es un error no que no se involucre, sino que lo haya dicho. Porque de alguna manera se le dio carta verde a Vladimir Putin. Bueno, ya sabemos, no va a haber intervención militar, se ha repetido hasta el cansancio desde antes del inicio de la guerra, ni de la OTAN ni de Estados Unidos, salvo la única razón por la que se meterían la OTAN o Estados Unidos es el uso de un arma nuclear o un ataque fuera de las fronteras de Ucrania. Si no sucede una de esas dos, no habrá intervención militar. Entonces, finalmente, la asimetría militar es enorme y Rusia se hará del control de Ucrania. Ahora bien, eso no significa, se hará del control político, eso no significa que se hará del control del país. Y esto lo sabe bien Estados Unidos, que lo vivió en Afganistán y en Irak. Y Estados Unidos y Occidente alimentarán con armamento a las milicias, a las guerrillas que vayan a hacerle la vida imposible a Vladimir Putin para que el costo sea más alto de haber tomado Ucrania. Lo cual es un escenario terrible a nivel de la población y del costo humanitario, pero creo que el hecho de que tome el poder no significa que tomará el control completo del país. Correcto. Y después de eso, ¿qué sigue? O sea, ¿tú crees que realmente Vladimir Putin esté aspirando a una nueva URSS, ¿no? Digo una nueva URSS entre comillas, pero con una S menos, ¿no? Sin la S de socialista, ¿no? Una nueva URSS y que busque incorporar a Bielorrusia, a Georgia, a Armenia, a otros que todavía no se han integrado, digamos, a la Unión Europea y que están en esa situación o inclinados hacia Rusia o tal vez en una situación media híbrida. ¿Tú crees que quiera
digamos, rearmar una nueva URSS? Mira, claramente tiene una visión expansionista, ¿no? No es el primer caso, ya había sido la península de Crimea, ya vimos sus acciones en Moldavia, en Georgia. Yo creo que en realidad en este momento va a ser tal el costo, etcétera, que no es que no quiera, sino que tampoco necesariamente va a poder seguir con aventuras militares por el mundo. Él sabe, o la OTAN lo ha hecho claro, que de entrar a un país de la OTAN habrá un ataque militar estadounidense, y yo creo que el costo de la guerra es enorme y que por el momento se quedará con esta posición. Incluso creo que en el caso de Ucrania lo que le gustará hacer es algo, un modelo parecido al de Bielorrusia, donde permanece la existencia del país, entre comillas, pero finalmente es una extensión de Rusia con un gobierno controlado por el Kremlin, ¿no? Creo que de forma lo dejará como un país, pero en realidad de facto será ya una extensión del control ruso. No creo que en este momento busque hacerse de los países del Báltico o de Polonia, no lo creo, pero yo escribí un artículo en el Universal, este periódico de México, hace un par de semanas, en donde digo, nadie está en la cabeza de Putin y solo él es el que sabe hasta dónde está dispuesto a llegar. En realidad está Occidente corriendo, tratando de descifrar a un hombre, porque si bien en este conflicto del lado occidental hay muchas cabezas, y vemos a Macron, y vemos a Scholz, y vemos a la Unión Europea, a Ursula von der Leyen, y vemos a Jens Stoltenberg en la OTAN, y vemos a... En el caso ruso hay un solo nombre, y ese nombre es quien sabe, quien decide, y ese es Vladimir Putin, y es difícil saber hasta dónde está dispuesto a llegar. Yo opino que querrá hacerse de Ucrania y parar en ese momento. Claro. Aquí tenemos varias preguntitas que te las voy a hacer así cortitas. El dólar. ¿Qué crees que va a pasar con el Se va a dólar? apreciar. El dólar y el oro se van a apreciar porque en momentos de incertidumbre los inversionistas se van a la moneda segura, que sigue siendo el dólar, los títulos del gobierno estadounidense y el oro. Totalmente de acuerdo contigo, Brenda. Totalmente de acuerdo. Y de hecho lo hemos dicho en otras sesiones de Bancaforo, que el dólar es el activo refugio, ¿no? En términos de moneda, ¿no? Y el oro Claro. también, muy interesante. Muy bien. ¿Quién gana en esta guerra? Porque Yo creo que, cuando hay perdedores hay ganadores, ¿no? yo creo que O no necesariamente. a nivel de economías nacionales, difícilmente hay ganadores. Este es un momento de incipiente recuperación económica después del tremendo golpe de la pandemia, y donde los gobiernos estaban muy gastados, porque muchos de los gobiernos abrieron la cartera para apoyar en algo que parecía un evento de cada siglo, ¿no? En medio de la pandemia, están gastados, y ahora viene esto que hace que tengan que seguir gastando, porque va a haber intervención del gobierno en las economías, sí o sí. Ya se anunció en Francia para el tema de los energéticos, pero seguramente lo habrá en Alemania y en otros lugares que tratarán de proteger a las industrias que estarán más afectadas por el efecto boomerang de algunas de estas sanciones. Entonces, yo creo ¿Y que en caso de China, por ejemplo? yo creo que los ganadores son la industria armamentista, Claro. personajes políticos como Macron, que tiene asegurada yo creo que tiene asegurada su reelección en un momento como este. La población no va a querer un cambio de gobierno en medio de una guerra. Boris Johnson, que está a punto de ser destituido, está en medio de este tremendo escándalo por el Partygate, de haber hecho estas fiestas en Downing 10. La gente se olvidó el escándalo ya. Todo eso. Otro ganador, entre comillas, Petroleras. es Erdogan. Erdogan yo creo que también es otro ganador, entre comillas, que anda ahí jugando a los dos bandos, pero yo creo que la tirada de Erdogan es ser el constructor de la paz y ser paradójicamente Erdogan, pero creo que él se quiere sentar a la mesa a los dos como el mediador. Entonces creo que Erdogan puede ahí, dependiendo de lo que pase en los siguientes meses, también tener algún rédito. Pero realmente, sí, China sí tiene, sí, en ese sentido, China tiene el beneficio de que le va a comprar barato a Rusia, ¿no? Y tiene el beneficio de que no se va a pelear con el resto de Occidente, pero a China le afecta en sus intereses económicos de manera importante una disrupción en los mercados europeos. Ante una guerra hay una disminución en el consumo, la gente tiende al ahorro, y el mercado europeo es fundamental para los productos chinos. Entonces, este tema, la disrupción a su proyecto de la ruta de la seda, yo creo que para los intereses económicos chinos no es tampoco un gran escenario. La industria armamentista y algunos personajes políticos. Buenísimo.
Me preguntan, ¿qué pasará con las criptomonedas? Ese es un tema interesantísimo del cual tengo que decir, no soy experta y prefería dejártelo a ti para que lo Sí, contestes el resto, porque no quiero. vamos a dar una visión y ya hemos dicho en otros eventos que las criptomonedas, como yo las veo, son la moneda del futuro. O sea, es inevitable llegar a las criptomonedas. Hoy en día lo aceptan Microsoft, Amazon, Tesla, Starbucks, aceptan pagos en criptomonedas, por lo menos en bitcoins. Y entonces, simplemente es cuestión de tiempo, ¿no? Es cuestión de tiempo y es cuestión también de que llegue la regulación correspondiente. Pero que ese es el futuro, sí. O sea, ese es un camino sin retorno. Ahora, el tema es que como todavía hay una parte de la economía muy pequeña que intercambia criptomonedas, las criptomonedas tienen mucha volatilidad, no son una moneda estable, ¿no? Entonces, por eso no las considero monedas refugio. Algunos lo plantearon en algún momento, de ninguna manera, son todo lo contrario, son monedas, son activos volátiles, especulativos, pero que tarde o temprano se convertirán en un medio de pago prácticamente usual para todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente cuando se cierran unos caminos, cuando hay bloqueos o cuando hay limitaciones al sistema SWIFT para algunos pagos, se tienen que abrir otros caminos y el mercado ve que eso se puede dar a través de las criptomonedas, ¿no? Entonces, de hecho, Putin anunció la regulación de las criptomonedas en Rusia antes de la invasión, solamente días antes de la invasión. Entonces, la lectura del mercado es que las criptomonedas van a tener un poco más de importancia y cuando el mundo o los mercados en general han tenido una caída en las cotizaciones, en los índices bursátiles, las criptomonedas que estaban antes de esta crisis, el Bitcoin, por ejemplo, que estaba en 35.000 más o menos, acaba de subir, está cerca de los 45.000, ¿no? Entonces ha tenido un comportamiento distinto del resto del mercado. Por lo tanto, en mi lectura es que se está viendo las criptomonedas como una oportunidad en este nuevo contexto, ¿no? Pero antes del conflicto yo había dicho, bueno, este camino tarde o temprano va a llegar, ya Suiza lo reguló, ya Suiza lo tiene, digamos, dentro eh, eh, de sus productos bancarios convencionales, y ha dado como un primer paso de vanguardia con relación a este activo, ¿no? Muy bien. Luego, ¿qué otras preguntas tenemos por aquí? Bueno, por aquí pregunta justamente si China era el gran ganador, ¿no? Pero bueno, la siguiente pregunta es, Brenda, ¿cómo crees tú que debe reaccionar Occidente? Porque eh, hay mucha gente que dice, mira, tenemos que intervenir militarmente, ¿no? O sea, si hay una intervención militar, yo creo que esto puede desencadenar en una batalla nuclear, ¿no? Entonces, pero hay gente que está proponiendo, ¿no? Pues, que intervengan militarmente los países de Europa, incluso Estados Unidos, y lo que están haciendo es mandando pues armamentos, están mandando municiones, medicinas, ¿no? Ayuda económica, es decir, de ese tipo, pero ¿cuál es el margen de maniobra que tiene Yo, Occidente para poder, digamos, aliviar esta tensión o para poder, si quiere, defender Ucrania o lo que sea, pero con tal que este problema no crezca, ¿no? Porque el gran riesgo, para mí, el gran riesgo es que lleguemos a una confrontación nuclear. Ese es el gran riesgo. yo les voy a decir cuáles son las opciones que Occidente tiene. Dejar ustedes que juzguen cada quien cuál es la mejor. La primera opción que Occidente tiene es la que ya está llevando a cabo, es decir,
fuertes sanciones, tremendas sanciones, pero no a una intervención militar directa por el riesgo de llegar a un confrontamiento nuclear entre las dos principales potencias nucleares. Hay que recordar que entre Rusia y Estados Unidos detentan el 90% del arsenal nuclear a nivel global. Entonces, con esa lógica y evitando una tercera guerra mundial, no entrar, sí cerrarle la llave económica a Rusia. ¿Y cuál es la parte negativa de esto? Evidentemente, se está sacrificando a Ucrania, no hay duda. Se está sacrificando al pueblo ucraniano y al territorio ucraniano. Opción número 2, lo mismo, cierran la parte comercial y hacen una intervención militar directa. ¿Cuál es el riesgo de esto? Lo mismo, la escalada de violencia que nos lleve a una tercera guerra mundial, a una confrontación nuclear. Tercer escenario, sentarse de inmediato con Vladimir Putin para buscar detener esta guerra. Acordar en las posiciones que el Kremlin prácticamente decida y capitular, digamos, por parte de Ucrania para evitar una masacre y un costo humanitario mayor. En este escenario, se sacrifica la libertad de Ucrania, no necesariamente la vida de los ucranianos, pero sí la libertad de Ucrania, y se le da la mano fuerte a Vladimir Putin para que tome otras aventuras similares a estas a nivel geopolítico, y para que China, que está observando desde cerca, vea qué es lo que puede hacer en Taiwán. Entonces, esos son los escenarios y esos son los costos. Yo creo que es una decisión compleja. Yo creo que claramente Occidente ha optado por la primera y creo que ahí se quedará, no se moverá. No creo que vayan a negociar y entregarle a Vladimir Putin lo que quieren. Yo creo que en este momento esta columna militar, este convoy militar de más de 60 kilómetros de vehículos militares que están ya empezando a rodear la ciudad de Kiev, yo creo que él está intentando hacer lo mismo que hizo en diciembre en la frontera ruso-ucraniana. Es decir, me posiciono militarmente en posición de batalla, en posición de ataque y busco negociar. Con la espada de Damocles en diciembre y enero sobre Ucrania, ahora sobre Kiev, la capital, y trato de obtener para Rusia lo que yo quiera. Yo creo que si no hay algo tangible que Vladimir Putin pueda regresar a su país y decir, esto es lo que ganamos en la guerra, muy tangible, si no se le abre una puerta de salida con algo tangible, desgraciadamente va a dar la batalla porque va a tener un costo humanitario importante. Las batallas urbanas son complicadas, ya lo vimos en Mosul, en Irak. Esto puede tomar más tiempo, se puede alargar y puede tener un costo humanitario altísimo. El tiempo va jugando en contra de Vladimir Putin y él lo sabe, las sanciones van a empezar a hacer más efectos conforme pase el tiempo y además, pues el ejército también ruso también empezará a tener cada vez más bajas y pérdidas. Entonces, él desgraciadamente este tema del tiempo puede jugar en volverlo más peligroso y que escale este conflicto. Claro, él está pidiendo, por ejemplo, la desmilitarización de Ucrania como uno de los requisitos para detener su avance, ¿no? La desmilitarización de Ucrania, ¿no? Entonces eso es como que dos personas están apuntando y dicen, bueno, baja tu arma, ¿no? Bájalo tú, pero yo no lo bajo, ¿no? Entonces... Y además, quienes apoyan el argumento, Ernesto, y te dicen es que la solución es que Ucrania se desmilitarice y diga que no va a estar en la OTAN, se equivocan. Esa no es la solución, porque el primer argumento que yo expliqué ahorita, que es el primer argumento de Vladimir Putin, es que son el mismo pueblo. Si la otra persona, si el otro país le está diciendo a Ucrania, tú eres parte de mí, pero además suelta las armas, no hay duda que queda en total indefensa el momento que quiera avanzar Rusia y hacerse del control. Entonces, a mí no me parece que sea la solución tampoco de largo plazo. Claro, ¿y qué te parecería una solución? Me estoy imaginando y estoy pensando cosas que solo pueden entrar en mi cabeza, ¿no? Que Ucrania le diga, ok, me voy a desmilitarizar, ¿no? Pero con una condición, tú retiras tus tropas, ¿no? Hacemos referéndum
aquí y en las dos zonas separatistas del Donbass. Pero eso sí, si tú vuelves a invadir, la OTAN, de acuerdo con este convenio que estamos firmando, interviene en mi defensa. No voy a tener armas, pero van a estar todas las armas de la OTAN resguardándome, ¿no? Una cosa así, ¿tú crees que podría funcionar? Yo creo que, o sea, para términos de Vladimir Putin sí, puede ser que le parezca algo presentable para su pueblo, pero yo creo que para términos de Occidente, geopolíticamente hablando, no creo que haya la voluntad de soltarlo. Yo creo que realistamente esta guerra va a continuar. O sea, a mí me Claro. encantaría que se abra la puerta, que se haga un tipo de negociación como la que planteas para disminuir el costo humanitario, que a veces desde la comodidad de nuestra casa, cuando estamos analizando las implicaciones geopolíticas o geoeconómicas, perdemos de vista lo que significa una guerra en términos de sufrimiento, en términos de vidas humanas. Pero bueno, para evitar esto, abrir la puerta, hacer algún tipo de acuerdo como el que mencionas, pero yo creo que ni la Unión Europea, ni la OTAN, ni Estados Unidos lo van a querer, que por cierto la Unión Europea, impresionante lo que ha sucedido en las últimas semanas, un cambio brutal de 180 grados, un bloque que surge de ser un mercado común a realmente volverse un actor geopolítico, invertir dinero del presupuesto de la Unión Europea para compra de armamento y enviarlo a Ucrania. Esta decisión del presidente Scholz de aumentar su gasto en defensa más allá del 2% del PIB, de invertir 500 mil millones de euros en la modernización de su defensa. Rusia, Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, por todas las atrocidades de los nazis, dijo, no, yo esto ya no le entro, y entró en una tradición pacifista y su gasto en defensa era para el tamaño de su economía muy moderado. Entonces ahora vemos cómo se rompe este paradigma, cómo se rompe el paradigma sueco también de nunca enviar armas a una zona de conflicto. Suiza, que tradicionalmente una historia pacifista se suma a las sanciones y sobre todo una Unión Europea que históricamente era dificilísimo poner de acuerdo en términos diplomáticos, votando por unanimidad en menos de una semana las sanciones fuertes en contra de Rusia. O sea, realmente cerraron filas. Me parece que Putin ha logrado lo imposible, que es unir a la Unión Europea, fortalecer a la OTAN, que como decía Macron hace un par de años en entrevista con The Economist, estaba en estado de muerte cerebral. Revive la OTAN. Ahora ya tenemos a Finlandia y a Suecia pidiendo o buscando incorporarse a la OTAN. Justamente leía unas encuestas de cómo el porcentaje de finlandeses pasó de 19% hace 5 años que quería unirse a la OTAN a más del 50% con este conflicto que estamos viviendo. Entonces, realmente ha tenido una cantidad de efectos brutales en el corto plazo a nivel geopolítico, que además no son los que buscaba Vladimir Putin. Fantástico, Brenda. Pues el tiempo nos ha ganado, desafortunadamente. Solamente terminaría diciendo o parafraseando algo que dijo Vladimir Putin, ¿no? Si se entra a un conflicto nuclear, no habrán vencedores. Yo creo que ese mensaje lo dice todo, ¿no? Y en términos de riesgo, porque al final soy analista de riesgo, el principal riesgo no es que Rusia tome el control de Ucrania, ¿no? El principal riesgo es que esto escale a una guerra nuclear, ¿no? Ese es el principal riesgo. Sí, lo vemos desde el punto de vista humanitario, de la gente que podría llegar a morir, incluso de la propia existencia del planeta, ¿no? Sí, yo creo que hay dos riesgos importantes. Desde luego ese, es un tremendo riesgo, ya hablábamos de la capacidad nuclear. Hay quien dice, no, es que Rusia tiene un ejército de la Segunda Guerra Mundial. Rusia no ha echado a andar nada de la artillería pesada, digamos. Rusia no está ahorita utilizando sus misiles supersónicos, sus armas termobáricas y desde luego no el arma nuclear. Entonces, esto todavía tiene mucho para dónde escalar. Y por otro lado, que en esta guerra está, desde luego está en juego el futuro de Ucrania, los ucranianos, su libertad y su futuro y su territorio, pero además de ello está de por medio el futuro del mundo, las relaciones internacionales, el sistema internacional
internacional, los organismos, la diplomacia, la geopolítica, dependerán de lo que estamos viendo. Literalmente este es un momento histórico, habrá un antes y un después. El desarrollo de la civilización, ¿no? El Sí. desarrollo, porque como civilización queremos desarrollarnos, queremos, digamos, crecer, ¿no? Pero eso pues se está deteniendo por este conflicto. Brenda, agradecidísimo contigo. Este es tu casa, el Bancafo.